Algunos fantasmas se negaban a quedarse enterrados. John Mitchell, conocido por su nombre clave El Segador, el francotirador más letal en la historia militar de Estados Unidos, con un número de muertes aún clasificado, desapareció sin dejar rastro, dejando a su hija, Aliyah, convencida de que había muerto. Su precisión letal lo convirtió tanto en el arma más peligrosa de América como en su mayor responsabilidad. Entonces Logan Hastings cometió su error fatal. Una chica becada, una familia poderosa y un sistema corrupto diseñado para aplastar a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Pero no supieron ver la precisión militar oculta en cada prueba que ella reunía, la conciencia táctica en su resistencia silenciosa y la sangre de guerrera que corría por sus venas. Ahora, mientras las fuerzas corruptas de Westfield comienzan a desmoronarse y las familias poderosas se apresuran a cubrirse, la verdad finalmente sale a la luz. Aliyah Mitchell nunca estuvo luchando sola contra probabilidades imposibles. Ella estaba despertando una fuerza que incluso el gobierno temía enfrentar. El autobús amarillo se detuvo lentamente frente a la Academia Westfield. Aliyah Mitchell bajó, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sus viejas zapatillas tocaron el brillante suelo de mármol, reflejando su rostro preocupado pero decidido. La Academia Westfield era conocida en toda la región como la escuela más prestigiosa, reservada solo para los hijos de familias ricas y poderosas. Los majestuosos edificios, diseñados con arquitectura inglesa clásica, estaban cubiertos de hiedra exuberante, creando una belleza aristocrática perfecta. Pero detrás de esa belleza había barreras invisibles y prejuicios profundos, protegidos por un poderoso sistema de riqueza e influencia. Alia caminó bajo las miradas curiosas, críticas y escrutadoras de los otros estudiantes. Como la única chica negra en el grupo de élite, se convirtió de inmediato en el centro de atención, como una entidad fuera de lugar en un mundo que no era el suyo. Manteniendo la compostura, Alia sostuvo suavemente el colgante plateado de su abuela fallecida, quien siempre decía que eso la ayudaría a superar cualquier dificultad. Su abuela, una mujer fuerte que había luchado contra la discriminación racial en el sur, siempre le enseñó: eres más fuerte que cualquiera que intente derribarte. Con ese pensamiento en mente, se dirigió directamente al salón principal, pero cada uno de sus pasos parecía resonar incómodamente en el vasto espacio. Los otros estudiantes, con uniformes impecables y zapatos relucientes, se reunían en grupos, mirándola con lástima y sospecha. Tratando de ignorar sus miradas, Alia se dirigió a la oficina del director para completar su inscripción. El director James Calloway, un hombre de mediana edad con una expresión severa y fría, la miró de arriba abajo antes de ofrecerle la mano con desgano. «Bienvenida a Westfield», dijo con un tono completamente desprovisto de calidez. «Señorita Mitchell, espero que se adapte rápidamente a nuestros altos estándares». Ella sonrió cortésmente, con la voz llena de determinación. «Gracias, señor. Haré lo mejor que pueda». Al salir de la oficina del director, se topó accidentalmente con un grupo de estudiantes que estaban justo afuera de la puerta. Una voz masculina burlona rompió el silencio. «¿Así que esta es la chica becada que la escuela tuvo que traer?» Alia levantó la vista y se encontró con la mirada de un chico alto, de cabello dorado y ojos azul hielo, llenos de arrogancia. Era Logan Hastings, el hijo del alcalde Thomas Hastings, el hombre más poderoso del pueblo. Estaba allí como si el mundo le perteneciera, con una sonrisa de desprecio y diversión. Logan continuó, con una voz cargada de sarcasmo intencionado. No sabía que esta escuela tenía ahora un proyecto de caridad. Su grupo de amigos estalló en carcajadas, el sonido cortando la autoestima de Aliyah como una navaja. Pero ella no respondió. En su lugar, levantó suavemente la cabeza. Sus profundos ojos marrones se encontraron con la mirada fría y desafiante de Logan, un silencio más poderoso que cualquier réplica. Alia pasó junto a ellos, dejando tras de sí un silencio abrupto y repentino. Por un momento, Logan frunció el ceño, irritado porque ella no le había dado lo que esperaba: debilidad, miedo. En cambio, recibió una mirada fuerte y orgullosa, algo que lo desconcertó de forma inexplicable. El primer día de Alia en Westfield apenas comenzaba, pero una batalla invisible ya había iniciado. Ella entendía que para sobrevivir allí, tendría que ser aún más fuerte, más resistente y estar lista para enfrentar desafíos mucho mayores de lo que jamás había imaginado. Porque en el fondo sabía una cosa: Westfield no era solo una escuela. Era un campo de batalla donde tendría que luchar para proteger su dignidad, su futuro y a sí misma.
La puerta del aula se cerró detrás de ella mientras se sentaba en su pupitre, con la mirada resuelta, lista para enfrentar lo que fuera que le esperara. Mientras la puerta del aula se cerraba tras a Aliyah, al final del pasillo, Logan Hastings seguía apoyado contra la fría pared, con sus penetrantes ojos azules aún fijos en la silueta de la chica que acababa de entrar. En la mente de Logan, lo que acababa de ocurrir no era simplemente la llegada de una nueva estudiante. Fue un desafío directo al poder inviolable del que siempre se había enorgullecido. Nacido y criado en la familia más poderosa del pueblo, Logan Hastings se había acostumbrado a recibir un trato especial. Su padre, Thomas Hastings, era un hombre con poder absoluto. No solo ocupaba desde hace años el cargo de alcalde, sino que también controlaba gran parte de la economía local gracias a contratos lucrativos y una vasta red de conexiones. Para Logan, la reputación familiar no era solo un motivo de orgullo. Era un arma, una que usaba para imponer su dominio en la Academia Westfield. Desde muy pequeño, Logan había aprendido cómo funcionaba el mundo. Los fuertes son los que mandan. Sabía cuál era su lugar. Entendía que todos temían a la familia Hastings y usaba ese miedo con una actitud despiadada y calculadora. En Westfield, nadie se había atrevido a desafiar a Logan, hasta que apareció Alia Mitchell y se atrevió a mirarlo directamente a los ojos con una mirada llena de determinación. Fue esa mirada, orgullosa y poderosa en su silencio, la que despertó algo frío en Logan, como un fuego latente esperando su oportunidad para estallar. ¿Quién se cree esa chica?, murmuró Logan con desprecio, lo suficientemente alto para que sus amigos más cercanos lo escucharan. Está aquí con una beca, pero actúa como si fuera la dueña del lugar. A su lado, Brock Chambers, hijo del mayor magnate inmobiliario del pueblo, se rió ruidosamente en señal de acuerdo. ¿De verdad cree que está a nuestro nivel, Logan? Quizá deberíamos ayudarla a darse cuenta de cuál es su verdadero lugar. Logan sonrió, pero fue una sonrisa fría y calculada. No te preocupes, me aseguraré de que lo aprenda muy pronto. Esa misma tarde, en la cafetería de la escuela, Alia se sentó en un rincón tranquilo, comiendo el modesto almuerzo que había traído de casa. No tardó en notar el inusual silencio a su alrededor. Logan entró, flanqueado por Brock y otros dos amigos, Ethan Klein, hijo del juez local, y Trey Warren, hijo del jefe de policía del pueblo. Juntos formaban un muro de poder abrumador. Logan apoyó su mano en el borde de su mesa, su mirada deteniéndose en la simple lonchera de Alia. ¿Por qué no pruebas el beef Wellington del menú de hoy? Espera, lo olvidé. Tal vez no puedas pagarlo. Pequeñas risas se escucharon tras sus palabras burlonas. Alia levantó la mirada, sus ojos silenciosos pero llenos de fuerza y desafío. Logan se dio cuenta, una vez más, de que no había logrado quebrarla con sus palabras. Frustrado por su inquietante calma, Logan pasó bruscamente su mano sobre la lonchera de Alia, lanzándola al suelo. La comida se derramó por todas partes. La cafetería enmudeció. Todas las miradas se dirigieron hacia Alia. Deberías aprender algo de modales si vas a estar aquí, Mitchell, dijo Logan en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que lo escucharan. Recuerda esta lección. El grupo se dio la vuelta y se marchó, dejando a Alia sola en el silencio, rodeada por las miradas compasivas de los demás estudiantes. Se agachó para recoger la comida esparcida, sus ojos llenos de lágrimas contenidas, pero ni una sola cayó. En su lugar, una chispa de ira se encendió en su corazón. Alia juró que nunca dejaría que Logan ganara. Mientras tanto, al otro extremo de la cafetería, una niña pequeña de cabello castaño claro se acercó. Zoe Wilson, hija del conserje de la escuela, se agachó para ayudarla a recoger la comida. No les hagas caso, dijo Zoe en voz baja, sus ojos llenos de simpatía. Logan cree que puede hacer lo que quiera solo porque es un Hastings. Alia respiró hondo, agradecida mientras miraba a su nueva amiga. No le tengo miedo. Zoe le sonrió con dulzura y aliento. Precisamente por eso nunca te dejará en paz. Desde el otro extremo de la cafetería, Logan Hastings observaba el intercambio entre las dos chicas con una mirada oscura y helada. En la mente de Logan, Alia Mitchell no era solo otra estudiante. Era una amenaza que debía ser eliminada. Y Logan había decidido que usaría todo el poder e influencia a su alcance para asegurarse de que esa chica nueva entendiera cuál era su lugar, que esa era su escuela, su territorio, un lugar donde nadie se atrevía a desafiar el nombre Hastings. Y así, un plan retorcido comenzó a formarse en la mente de Logan. Una campaña de acoso sofisticado, llena de poder e influencia. Una batalla invisible donde el honor y la dignidad serían violentamente puestos a prueba.
Pero había algo que Logan Hastings no podía prever. Detrás de esa chica, aparentemente débil y becada, se escondía un gran secreto. Un fantasma del pasado que estaba listo para despertar cada vez que la hija de su padre estuviera en peligro. El plan de acoso sofisticado de Logan no tardó en activarse. A la mañana siguiente comenzó de forma silenciosa e implacable. Mientras el sol se alzaba detrás de los imponentes edificios de la Academia Westfield, el abarrotado pasillo cayó en un silencio escalofriante. Nadie se atrevía a hablar cuando apareció el casillero de Alia Mitchell, adornado con palabras ofensivas pintadas en un rojo brillante, como sangre escurriéndose por la puerta metálica. Alia se quedó paralizada frente a su casillero. La humillación la devoraba por completo. A su alrededor, miradas indiferentes parpadeaban rápidamente, apartando la vista, e incluso los profesores que pasaban fingían no ver nada. Nadie la ayudó, nadie la defendió, porque todos entendían que meterse con Alia era un desafío directo a la familia Hastings. Al fondo del pasillo, Logan Hastings observaba silenciosamente la reacción de Alia, con el rostro inexpresivo y los ojos fríos, satisfechos. Logan se había acostumbrado a ganar con silencio y poder, acostumbrado a conseguir lo que quería sin ensuciarse las manos. Esto era solo el primer paso de un plan cuidadosamente diseñado para aplastar a la chica que se atrevió a desafiarlo. Pero Alia, aunque herida, no lloró. Abrió lentamente su casillero, sacando los pocos libros que no habían sido destruidos. A su lado, Zoe Wilson la observaba con una mirada impotente. «Tienes que denunciar esto al director, Alia. No puedes dejar que se salga con la suya», susurró Zoe. Alia esbozó una sonrisa amarga. «¿De verdad crees que harán algo?» Zoe bajó la cabeza, sabiendo que Alia tenía razón. Y esa dura verdad se confirmó rápidamente cuando Alia fue a la oficina del director Calloway. Ante su denuncia, solo recibió palabras indiferentes y excusas débiles, como si ya estuvieran programadas. «Señorita Mitchell, tal vez solo fue una broma inofensiva de los alumnos. Por favor, no lo convierta en un escándalo». Apenas salió de la oficina, el director Calloway llamó de inmediato al alcalde Hastings, con la voz temblorosa y llena de adulación. «Señor Hastings, lo he manejado según sus instrucciones. Puede estar tranquilo. Nadie en el consejo escolar se atrevía a interferir con lo que Logan había puesto en marcha. Todos sabían que la Academia Westfield ya no era solo una escuela. Era un símbolo, una fortaleza donde el poder de la familia Hastings estaba profundamente arraigado. En los días siguientes, el acoso de Logan aumentó dramáticamente. Alia se enfrentaba una y otra vez a actos de violencia sutiles pero humillantes. Sus libros de texto eran destrozados y llenos de insultos burlones. Durante la clase de educación física, le quitaron el uniforme deportivo, obligándola a soportar las miradas curiosas y las burlas de sus compañeros mientras usaba ropa inapropiada. Cada una de estas pequeñas acciones había sido cuidadosamente calculada por Logan, asegurándose de no dejar ningún vínculo directo con él. El punto máximo del acoso llegó un viernes por la tarde durante la clase de química avanzada. Mientras Alia estaba a punto de terminar el experimento en el que había trabajado toda la semana, Logan la empujó de repente, derramando una botella de químicos corrosivos sobre todo su experimento. Alia se paralizó, viendo su arduo trabajo desaparecer en un instante. La profesora Harrington, que claramente vio lo que había ocurrido, simplemente suspiró y negó suavemente con la cabeza. «Señorita Mitchell, debe tener más cuidado. Me temo que no puedo darle crédito por esta tarea». Sus palabras golpearon la última esperanza de Alia de obtener justicia y equidad en Westfield. Miró a Logan con los ojos llenos de ira y amargura, pero él solo respondió con una sonrisa fría e indiferente, del tipo que hace que se te erice la piel. Después de clase, Zoe caminó en silencio junto a su amiga, con el corazón destrozado, susurrando: «Alia, esto puede ser solo el comienzo. Logan no se detendrá hasta que te rindas». Pero Alia negó con la cabeza firmemente, con la voz decidida. «Nunca me inclinaré ante él. Aunque tenga que enfrentarme a toda la escuela, no me rendiré». Esa noche, cuando Logan regresó a la enorme mansión de su familia, el alcalde Thomas Hastings ya lo esperaba en su oficina, con una presencia imponente, poderosa y fría. Lo miró lentamente. «Lo estás haciendo bien, pero ten más cuidado. Westfield es mi futuro político, y la reputación de nuestra familia no puede verse afectada». Logan se sentó frente a su padre, con la mirada tan fría como la del hombre ante él. «No te preocupes, papá. Sé lo que hago. Nadie se atreverá a apoyar a esa chica. El poder aún está en nuestras manos». El alcalde Hastings sonrió complacido,
con una mirada llena de cálculo y frialdad. Sabía que su hijo tendría éxito, y sabía que Westfield seguiría bajo el control absoluto de la familia Hastings. Sin embargo, ni Logan ni su padre sabían que, al otro lado de la ciudad, en su pequeña habitación, Alia apretaba el colgante plateado de su difunta abuela. Sus ojos brillaban con una determinación feroz. No sabía cómo pelear como Logan, pero tenía coraje de integridad. Y claro, sabía que, pasara lo que pasara, jamás se rendiría. Porque en lo más profundo de los recuerdos de la infancia de Alia, había una figura vaga pero poderosa. Un hombre misterioso del que su madre siempre evitaba hablar. Un padre al que nunca había llegado a comprender del todo, pero que pronto se convertiría en la clave para cambiar el rumbo entero de la batalla. En la pequeña habitación, la tenue luz de la vieja lámpara del escritorio proyectaba una sombra sobre el rostro tenso de Alia, mientras escuchaba en silencio el sonido de los pasos de su madre regresando a casa. Pero ese día, esos pasos no eran tan firmes ni tranquilos como de costumbre. Eran temblorosos y pesados, como si intentaran esconder un colapso profundo. La puerta se abrió suavemente y Mónica Mitchell entró, con la expresión distante, aún con la blusa arrugada de enfermera puesta, sin siquiera molestarse en quitársela. Alia se puso de pie rápidamente, con el rostro lleno de preocupación al mirar a su madre. «Mamá, ¿qué pasa? Algo ocurrió, ¿verdad?» Mónica la miró por un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Luego se sentó en la pequeña silla, los hombros vencidos por el cansancio. «El hospital acaba de llamar. Me dijeron que ya no necesitan que vaya más, que fue por recortes presupuestarios. Pero tú sabes, esto viene por la presión de la familia Hastings». Alia sintió cómo se le oprimía el pecho. Logan y su padre habían llevado su crueldad más allá de la escuela, infiltrándose en su pequeña familia. Se arrodilló junto a su madre, su voz temblorosa pero firme. «Mamá, no te preocupes. Vamos a encontrar una solución. Siempre me enseñaste a ser fuerte, ¿no?» Mónica tomó suavemente la mano de Alia, intentando sonreír, pero las lágrimas comenzaron a brotar sin control de sus ojos. «Lo siento, cariño. Ojalá tu padre todavía estuviera aquí». Al decir eso, Mónica se quedó en silencio de repente. Su rostro cambió como si hubiera tocado accidentalmente un recuerdo enterrado hace mucho tiempo. Alia se sorprendió por la extraña reacción de su madre. «Mamá», dijo suavemente, «¿por qué siempre evitas hablar de papá? ¿Quién es en realidad? ¿Y por qué no quieres decirme la verdad sobre él?» Mónica respiró hondo, su mirada perdida en la distancia. «Alia, solo he intentado protegerte. Hay verdades que es mejor no conocer». Pero esta vez, Alia estaba decidida a no rendirse tan fácilmente. Habló con dulzura, pero con firmeza. «Ya fue suficiente, mamá. Por favor, dime la verdad. ¿Quién es mi padre?» Mónica dudó por un largo momento, pero finalmente se levantó y abrió un pequeño gabinete donde guardaba los recuerdos más importantes. De ahí sacó un sobre amarillento y lo colocó temblando en las manos de Alia. «Lee esto y lo entenderás. Pero te advierto, hay puertas que, una vez abiertas, nunca se pueden volver a cerrar». El corazón de Alia latía con fuerza mientras abría lentamente el sobre. Dentro había una foto descolorida y una carta oficial del Departamento de Defensa de los EE. En la foto, un joven con rostro curtido, ojos penetrantes llenos de intensidad fría, vestido con un uniforme militar perfectamente ajustado. Las manos de Alia temblaban al darse cuenta de que ese era su padre, el hombre que nunca había conocido. Rápidamente leyó la carta. «Estimada señora, Mónica Mitchell, lamentamos informarle que su esposo, el sargento John Mitchell, ha sido declarado como desaparecido en acción durante una misión clasificada. El sargento Mitchell fue un miembro excepcional de las Fuerzas Especiales, con contribuciones que no podemos divulgar públicamente. Era ampliamente conocido en el ámbito militar bajo el nombre clave El Segador, el francotirador más hábil y temido en la historia militar de los EE. Lamentamos profundamente esta pérdida y valoraremos para siempre sus extraordinarias contribuciones. Los detalles de la misión y la razón de su desaparición permanecen clasificados y no pueden ser revelados. Le pedimos que mantenga esta información en confidencialidad para asegurar su seguridad y la de su familia. Atentamente, Departamento de Defensa de los EE». Alia se quedó paralizada. Sus manos temblaban mientras su mente giraba por los secretos demoledores que acababan de ser revelados. Su padre no era el hombre común que creía las había abandonado. Era una leyenda viviente, uno de los francotiradores más famosos, temido por el mundo clandestino,
conocido como el segador. Los recuerdos fragmentados ahora se unían, y Alia comprendía por qué su madre siempre había evitado hablar de él. Pero en lo más profundo, una pregunta aún más grande resonaba, impulsándola hacia adelante. ¿Estaba su padre realmente desaparecido o estaba allá afuera, aún con vida? Mamá, dijo Alia con voz llena de convicción. ¿Papá sigue vivo? Si él está allá afuera, podría ayudarnos. Mónica negó con tristeza. No lo sé, cariño, pero me temo que buscarlo podría ponernos en gran peligro. Alia miró profundamente a los ojos de su madre, su voz firme e inquebrantable. Ya no tenemos salida, mamá. Personas como la familia Hastings no se detendrán. Si papá es el hombre del que habla esa carta, entonces él podría ayudarnos. Al menos necesito saber quién es realmente mi padre. Mónica levantó la vista hacia su hija, viendo en sus ojos una determinación férrea. En ese momento, se dio cuenta de cuánto había crecido Alia, mucho más fuerte de lo que jamás imaginó. Una vez más, Mónica apretó con fuerza la mano de su hija, hablando con suavidad pero con seriedad. Si ya has tomado una decisión, no te detendré. Pero recuerda, cariño, el hombre que buscas, tu padre, no es solo una leyenda. Es un fantasma, alguien que alguna vez infundió terror, y no todos están listos para enfrentarlo. Alia tomó la foto de su padre, sus ojos llenos de determinación mientras observaba profundamente su rostro frío y severo. Ahora lo entendía con claridad. Esta lucha ya no era solo personal. Para recuperar la justicia y el honor, necesitaba despertar a una leyenda que había estado dormida por demasiado tiempo. Un hombre cuyo nombre por sí solo hacía temblar a sus enemigos. Esa noche, después de que su madre se durmiera profundamente, agotada y llena de inquietud, Alia permaneció sentada en su escritorio, con la vista fija en la foto del hombre con uniforme, el padre que nunca conoció. Bajo la tenue luz amarilla, su rostro parecía extrañamente vivo, como si esos ojos fríos y penetrantes la estuvieran mirando directamente, atravesando su alma con el poder de una leyenda. En el escritorio, su vieja laptop mostraba los resultados de búsqueda que Alia acababa de realizar. Aunque la información sobre el segador había sido prácticamente borrada de los registros públicos, con un poco de paciencia y algo de suerte, logró reconstruir pequeños fragmentos para formar una imagen de su padre. El pequeño texto en la pantalla le provocó un escalofrío. John Mitchell, nombre clave. El segador fue miembro de las Fuerzas Especiales Boinas Verdes. Era considerado el francotirador más hábil y letal en la historia militar de los Estados Unidos. Las misiones que realizó estaban altamente clasificadas, y la mayoría de los detalles jamás se hicieron públicos. Mitchell era conocido especialmente por su capacidad para acercarse y retirarse de sus objetivos como un fantasma, sin dejar rastro. Por eso le dieron el nombre clave de El Segador, es decir, la muerte. Alia suspiró, una mezcla de orgullo y miedo llenándola por dentro, mientras descubría la verdad sobre su padre. No era el hombre común que se había imaginado de niña, ni el tipo de hombre que simplemente las había abandonado. Era una leyenda viviente, un fantasma aterrador que había sembrado miedo en los campos de batalla. De repente recordó las palabras de su madre. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse. En ese momento, Alia comprendió esas palabras más que nunca. Al otro lado del pueblo, en su lujosa oficina, Thomas Hastings se sentaba en silencio frente a la pantalla de su computadora. Los últimos informes de sus subordinados no lo complacían. Parecía que Mónica Mitchell y su hija aún no se habían rendido ni sometido. Pero se aseguró a sí mismo que eso no iría más allá. El alcalde Hastings levantó el teléfono, su voz fría y firme. Hagan que entiendan que ir contra nosotros es un grave error, pero que no sea demasiado obvio. Tiene que ser sutil, pero lo bastante fuerte como para que nos teman. Una confirmación breve llegó desde el otro lado de la línea. Hastings se recostó en su silla, satisfecho, mirando por la ventana, confiado en que nadie en ese pueblo podría resistirse a su poder una vez que pusiera sus ojos sobre ellos. Mientras tanto, en la casa de los Mitchell, Leah seguía inmersa en su búsqueda. De repente se topó con un video corto publicado en un foro militar secreto, titulado El triunfo secreto del segador. Hizo clic en el video. La pantalla mostró imágenes inestables, acompañadas del sonido tenue pero claro de la voz de un soldado contando. Una vez vi a Mitchell eliminar a un grupo de insurgentes en un abrir y cerrar de ojos. Se movía como una sombra, casi invisible en la oscuridad. Lo llamábamos el segador porque cuando Mitchell aparecía, el enemigo ya estaba muerto antes de saber qué los había golpeado.
Pero lo más aterrador no era su puntería extraordinaria. Era cómo aparecía y desaparecía, sin dejar rastro, sin hacer ruido. El video terminó y el corazón de Alia latía con fuerza. Miró el rostro de su padre en la foto, cuyos ojos ahora parecían tener una frialdad inexplicable. Se preguntó en silencio si el hombre que una vez aterrorizó al mundo seguía vivo. Y si lo estaba, ¿estaría dispuesto a salir de las sombras para protegerla? Justo entonces el teléfono sonó, interrumpiendo los pensamientos de Aliyah. La pantalla mostraba un número desconocido. Dudando por un instante contestó, con voz cautelosa. ¿Quién es? Una voz profunda y poderosa respondió al otro lado, llena de misterio y magnetismo. Alea Mitchell, ¿verdad? Sí, soy yo. Soy alguien que luchó junto a tu padre en el campo de batalla. Si has descubierto la verdad sobre él, creo que es hora de que nos veamos. El corazón de Alea casi se detuvo de la sorpresa. ¿Conociste a mi padre? ¿Está vivo? Hubo un breve silencio antes de que la voz respondiera enigmáticamente. Algunas respuestas no pueden darse por teléfono. Si realmente quieres saber, encuéntrame mañana en la cafetería cerca de la escuela, a las 4 p.m. No hables de esto con nadie. La familia Hastings tiene ojos y oídos en todas partes. La llamada terminó abruptamente, dejando a Alia atónita. Se quedó mirando el teléfono, su mente girando con un torrente de preguntas. Afuera la noche había caído fría. Mientras tanto, en la mansión Hastings, Logan estaba sentado cómodamente, con los ojos tan fríos y afilados como los de un águila. Estaba seguro de que todo estaba bajo control. Pero lo que no sabía era que, en ese preciso momento, el misterioso pasado de Alia estaba despertando, y una verdadera leyenda estaba a punto de regresar. A la tarde siguiente, justo cuando Alia salía de clase, de repente sintió que el ambiente a su alrededor se volvía extraño y pesado. Susurros y miradas furtivas llenaban el pasillo, creando una presión invisible que la rodeaba. Su instinto le decía que algo terrible estaba por suceder. Antes de que pudiera reaccionar, Logan Hastings apareció, bloqueando su camino con una sonrisa fría y burlona. Lo rodeaban Brock, Ethan y Trey, todos con rostros de disfrute malicioso. «Hola, chica de beca», dijo Logan, su voz rebosante de provocación. «Escuché que estás investigando cosas que no deberías. Parece que no entiendes las consecuencias de ir contra la familia Hastings». Antes de que Alia pudiera responder, Ethan y Trey la sujetaron por los brazos. Antes de que pudiera gritar, Logan le arrancó la mochila de las manos y la arrojó con fuerza al suelo. El pasillo cayó en un silencio escalofriante. Todas las miradas en la escena, pero nadie se atrevía a intervenir. «Veamos qué guarda la bolsa de esta pobre chica», anunció Logan en voz alta, abriendo la mochila y arrojando todo al suelo. Libros de texto, cuadernos e incluso la preciada foto de su padre quedaron esparcidos por el suelo. «¡Detente! No tienes derecho a hacer esto», gritó Alia con desesperación. Pero Logan solo respondió con una risa fría y despiadada. Rompió la foto de su padre justo frente a ella, los pedazos de papel cayendo al suelo como si su corazón se rompiera con ellos. «Qué patética eres, Mitchell», susurró Logan cerca de su oído, con una voz que cortaba como un cuchillo. «Tu padre te abandonó y ahora no tienes a nadie que te proteja aquí». Ella luchaba, pero Ethan y Trey la sujetaban con demasiada fuerza. Logan continuó, con los ojos brillando de crueldad. «A partir de ahora, será mejor que recuerdes cuál es tu lugar. No intentes husmear en cosas que no te conciernen». Asintió con la cabeza y Ethan y Trey la soltaron, haciendo que cayera al suelo. Los otros estudiantes se alejaron en silencio, sin atreverse a mirarla a los ojos. Esa noche, Mónica Mitchell estaba decidida a alzar la voz en la reunión del consejo escolar. Entró en la sala, su pequeña figura llena de la fuerza de una madre determinada. Mónica expuso los hechos con claridad, relatando las crueles acciones que Logan y sus amigos habían cometido contra su hija. Sin embargo, en cuanto terminó de hablar, el director Calloway se levantó de inmediato, con los ojos llenos de desprecio y desafío. «Señora Mitchell, hemos investigado, y lamentablemente no hay pruebas que respalden sus acusaciones. Tal vez su hija solo esté causando problemas para llamar la atención». Los demás miembros del consejo asintieron en señal de acuerdo, con miradas frías mientras se alineaban con el poder de la familia Hastings. Mónica se puso de pie, llena de ira, su voz temblorosa pero firme. «Ustedes no pueden negar su responsabilidad. Todos saben lo que está ocurriendo, pero eligen mirar hacia otro lado por miedo al poder. Esta es una escuela, no un patio privado para los Hastings». Pero sus valientes palabras fueron inmediatamente interrumpidas por una voz helada desde la puerta.
Señora Mitchell, está haciendo acusaciones muy serias. Todas las miradas se dirigieron a la puerta. El alcalde Thomas Hastings estaba allí, su presencia imponente, su mirada fría y penetrante atravesando la sala. Avanzó con lentitud, cada paso más intimidante que el anterior. ¿De verdad cree que las palabras de una simple obrera como usted pueden estar por encima del honor de mi familia? Miró a Mónica con ojos tan fríos como el hielo, su voz afilada, cortando su dignidad. ¿O quiere perder algo más además de su trabajo en el hospital? Mónica se atragantó con sus propias palabras, sintiendo cómo la humillación y la impotencia se le subían a la garganta. Miró alrededor de la sala, esperando encontrar algo de apoyo. Pero todos los presentes bajaron la cabeza en silencio, sin atreverse a sostenerle la mirada. Al final, Mónica entendió que todos sus esfuerzos por hablar no eran nada frente al poder aplastante de la familia Hastings. Salió de la sala en silencio, los ojos llenos de lágrimas, pero no se permitió llorar delante de ellos. En su pequeña habitación, Alia estaba acurrucada en la cama, con el rostro pálido por el dolor y la rabia. Cuando su madre regresó, no dijo una palabra. Solo la abrazó con suavidad, como si intentara protegerla del mundo cruel que había afuera. Alia habló con voz temblorosa. «Mamá, tal vez ya llegamos al punto de quiebre. Si papá está vivo, tenemos que encontrarlo. Creo que nos ayudará». Mónica guardó silencio durante un largo rato antes de hablar, con la voz cargada de desesperación, pero también con un leve destello de esperanza. «Lo sé. Pero cariño, tu padre no es un hombre común. Si lo hacemos volver, no sabemos qué pasará después». Alia levantó la mirada hacia su madre, con los ojos brillantes y decididos. «Mamá, pase lo que pase, ya no voy a retroceder. Es hora de que la familia Hastings entienda que no pueden seguir intimidándonos para siempre». Agarró con fuerza el collar plateado que le había dejado su abuela, sintiendo cómo la fuerza y la determinación le recorrían el corazón como un fuego salvaje. Alia sabía que había sobrepasado su propio límite de resistencia, pero ya no tenía miedo. Había tomado una decisión. Era hora de despertar una fuerza mucho más aterradora que el poder de la familia Hastings. La atmósfera en la pequeña habitación se volvió asfixiante al caer la noche. La tenue luz del flexo parpadeaba sobre el rostro cansado y tenso de Alia. En su mano, el teléfono temblaba ligeramente, con la pantalla mostrando mensajes amenazantes y escalofriantes de un número desconocido. Si tú y tu madre quieren vivir en paz, más les vale saber cuál es su lugar y abandonar este pueblo de inmediato. Alia exhaló con fuerza, sintiendo que su corazón podía detenerse en cualquier momento. Sabía perfectamente quién estaba detrás de esas amenazas: Logan Hastings y su padre. La familia Hastings nunca se detenía hasta conseguir lo que quería, y esta vez habían cruzado la línea. Mientras Alia aún procesaba el impacto, Mónica entró en la habitación, el rostro lleno de preocupación. Al ver el teléfono en las manos de su hija, comprendió de inmediato lo que había ocurrido. «Alia, ¿te están amenazando otra vez?», preguntó con voz temblorosa, llena de impotencia. Alia miró profundamente a los ojos de su madre. Ya no podía mentirle. «Mamá, no se van a detener. Esta vez dijeron que realmente nos harán daño si no nos vamos». Mónica apretó con fuerza la mano de su hija. Su voz se quebraba, pero intentaba sonar fuerte. «Haré lo que sea para protegerte. Pero ¿qué podemos hacer cuando todo el pueblo le teme a los Hastings?». En ese momento, la mirada de Alia se posó accidentalmente sobre un antiguo archivo de su padre que estaba sobre el escritorio. Un pensamiento atrevido cruzó su mente, lleno de riesgo y esperanza. Alia tomó el archivo, hojeó las páginas amarillentas y encontró un pequeño número de teléfono anotado al final, con una breve nota escrita a mano debajo. «Solo llamar en caso de emergencia extrema». Alia levantó la mirada hacia su madre, con los ojos llenos de determinación. «Mamá, tal vez este era el momento al que papá se refería cuando dejó este número. Él te lo dijo, ¿verdad?». El rostro de Mónica mostró un breve destello de miedo al ver el número familiar. Su voz temblaba de duda. «Pero si llamas, temo que nunca volveremos a tener una vida tranquila. Ese hombre no es una persona común». «Mamá, nuestra vida tranquila fue destruida hace mucho. Ya no tenemos otra opción», dijo Alia con dulzura pero con firmeza. Sin esperar más objeciones de su madre, marcó rápidamente el número en el teléfono. Su corazón latía con fuerza. Cada tono de llamada era como una pequeña bomba explotando en su pecho. Después de unos segundos de tensa espera, se oyó un clic al otro lado de la línea, seguido de un pesado silencio. Una voz fría, profunda y cortante habló. «¿Quién llama a este número?».
Alia sintió que se le detenía la respiración, pero se obligó a hablar con claridad. Padre, soy yo, Alia Mitchell. Hubo un largo silencio al otro lado. Solo se oía una leve respiración, como si el hombre estuviera considerando cuidadosamente algo. Finalmente habló. Su voz seguía siendo fría, pero se suavizó ligeramente al reconocerla. Alia, ¿qué está pasando para que me llames? Mamá y yo estamos en peligro. La familia Hastings, el alcalde Thomas Hastings y su hijo, nos están amenazando y quieren hacernos daño. Ya no sabemos qué hacer, papá. Otro silencio corto pero denso siguió. Luego la voz del hombre volvió, firme y concisa. ¿Estás segura de esto? Alia no dudó ni un segundo. Sí, papá. Ya no tenemos salida. El hombre respiró hondo. Su voz ahora era aún más fría y decidida, como la de un legendario agente de fuerzas especiales preparándose para la batalla. Mantén la calma y escúchame. Mañana estaré ahí. Hasta que llegue, no confíes en nadie excepto en tu madre. Actúa como si todo fuera normal, pero mantente siempre alerta. Yo me encargaré de esto. Alia sintió un extraño alivio mezclado con ansiedad en el pecho, mientras luchaba por contener las lágrimas de emoción. Papá, ¿estás vivo de verdad? ¿De verdad puedes ayudarnos? Hubo un breve silencio antes de que la voz del hombre, fría pero firme, sonara con claridad. Alia, recuerda esto. Haré lo que sea necesario para protegerte a ti y a tu madre. Nadie tiene permitido dañar a nuestra familia. Voy a venir y voy a ponerle fin a todo esto. La llamada terminó abruptamente, dejando en el corazón de Alia una extraña sensación de fuerza. Mónica, aunque aún ansiosa, también sintió un rayo de esperanza real. Sus ojos se llenaron de miedo y de confianza mientras miraba a su hija. Cariño, solo espero que hayamos tomado la decisión correcta. Alia apretó la mano de su madre, sus ojos ahora llenos de una nueva esperanza. Creo en papá, mamá, no importa quién sea o lo que haya hecho. Sigue siendo mi padre y ahora lo necesitamos más que nunca. Al otro lado del pueblo, en la vasta finca de los Hastings, Logan estaba relajado en el sofá, con el teléfono en la mano y una sonrisa arrogante en el rostro. No tenía idea de que, justo en el momento en que creía tener todo bajo control, un hombre misterioso estaba de regreso, listo para deshacer todo lo que la familia Hastings había construido. A la mañana siguiente, el cielo sobre Westfield estaba de un gris frío, como si presagiara que algo estaba por suceder. Alia llegó a la escuela manteniendo una fachada de calma, pero por dentro sus emociones eran un torbellino tras la llamada fatídica con su misterioso padre. Ninguno de los estudiantes notó el cambio en su mirada, pero a pocos pasos, Logan Hastings no le quitaba los ojos de encima, con una expresión autosatisfecha, como un cazador que observa a su presa favorita. Parece que por fin aprendió la lección, murmuró Logan a Brock mientras estaban cerca del pasillo de las aulas. Brock soltó una risita, con desprecio en los ojos. Más le vale, o va a saber lo que es sufrir de verdad. Logan sonrió con frialdad, lleno de confianza. Pero lo que no sabía esta vez era que una sombra había regresado silenciosamente al pueblo, observando desde un rincón oculto, grabando cada uno de sus movimientos. Una sombra que ni siquiera podía imaginar. El segador había regresado. John Mitchell permanecía en silencio bajo la sombra de un viejo árbol, su figura alta y firme, intacta desde los días en que era un temido francotirador. Sus ojos fríos observaban cada movimiento de Logan, como un cazador esperando con paciencia el momento perfecto para dar el golpe final. Nadie lo vio aparecer. Esa era la parte más aterradora. El hombre conocido como el Segador era una leyenda por su habilidad para desaparecer y aparecer como un fantasma, sin dejar rastro. Una cosa era segura. Cuando el Segador aparecía, el enemigo jamás conocía la paz. En los días siguientes, su presencia misteriosa comenzó a ejercer una presión invisible sobre la red de poder de la familia Hastings. Primero fueron fotografías y archivos confidenciales sobre la corrupción y crímenes de Thomas Hastings, que aparecieron repentinamente en los escritorios de los miembros del Consejo Municipal y periodistas locales. Casos que parecían olvidados fueron reabiertos de pronto, causando un gran revuelo entre el público. Pero no se detuvo ahí. Incidentes misteriosos comenzaron a ocurrir alrededor de Logan y sus amigos. Una mañana, Logan descubrió que su auto más preciado había sido forzado, y dentro había docenas de fotos que documentaban claramente sus acciones violentas contra Alia. Ethan y Trey se horrorizaron al ver que sus cuentas de redes sociales habían sido hackeadas, exponiendo publicaciones burlonas y amenazantes que ellos mismos habían escrito.
dañando rápidamente la reputación de sus familias. Logan empezó a sentirse inquieto. No entendía lo que estaba pasando. De ser un hombre absolutamente confiado, empezó a volverse paranoico y extremadamente tenso. Su mundo, antes seguro, comenzaba a tambalearse, arrojado al caos por un enemigo invisible e inalcanzable. Mientras tanto, el alcalde Hastings también comenzó a sentir la presión aplastante de la opinión pública. Sus aliados más cercanos de pronto se volvieron cautelosos, evitándolo, y ya no confiaban en él como antes. Incluso algunas figuras clave del Consejo Municipal expresaron públicamente dudas sobre su liderazgo y su ética, algo impensable hasta ese momento. En su oficina privada, Thomas Hastings golpeó el escritorio con fuerza, su rostro ahora lleno de ansiedad y rabia. ¿Qué es esto? ¿Quién se atreve a hacerme esto? No puede ser esa niña ni su madre. Su asistente, temblando, bajó la cabeza y respondió: Señor Hastings, hay informes que dicen que John Mitchell, conocido como el Segador, ha regresado al pueblo. El rostro de Hastings palideció por un instante. Nunca imaginó que ese nombre volvería a salir a la luz. Conocía bien la leyenda del Segador desde su juventud, cuando Mitchell había sacudido el mundo militar con sus misiones clasificadas. Que un hombre así apareciera en ese pequeño pueblo era como una pesadilla hecha realidad. Al mismo tiempo, en una pequeña cafetería cerca de la escuela, John Mitchell estaba sentado en silencio frente a un viejo amigo, Marcus Reed, un exoficial de inteligencia del ejército estadounidense. Reed lo estudió cuidadosamente antes de hablar. ¿Qué planeas hacer ahora, John? La familia Hastings no es fácil de derrotar. John Mitchell dio un sorbo a su café, su mirada tan fría como el acero, su voz baja y decidida. He pasado mi vida luchando contra los que creen estar por encima de la ley. La familia Hastings va a pagar por esto. Pero primero quiero que sientan lo que es el miedo, tal como se lo hicieron sentir a mi hija y a Mónica. Marcus Reed se estremeció levemente al escuchar esa voz helada. Conocía lo suficiente a su viejo amigo como para entender que, una vez que Mitchell tomaba una decisión, nada podía detenerlo. La vida en el pequeño pueblo de Westfield comenzó a cambiar de forma dramática. La opinión pública cambió, y aquellos que antes temían a la familia Hastings poco a poco comenzaron a encontrar el valor. La gente empezó a creer que finalmente alguien se había atrevido a enfrentar a la fuerza oculta que controlaba el pueblo desde hacía tanto tiempo. Y en esa pequeña habitación donde Alía se sentaba junto a su madre, de pronto sintió una calidez y una confianza desconocidas crecer en su corazón. Aunque aún no había conocido a su padre, sabía que él estaba allá afuera, en silencio, decidido y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger a su familia. Ese hombre ya no era solo una leyenda distante. Había regresado, listo para enfrentarse a quienes habían hecho sufrir a su hija y a la mujer que más había amado. Porque cuando el segador volvía, todos sabían que la justicia sería servida, fría y decisiva. En los días que siguieron, Westfield dejó de ser el pueblo pacífico que Logan Hastings creía controlar. Secretos que habían estado enterrados durante años comenzaron a salir a la luz bajo la mano invisible de un hombre enigmático, que desmontaba silenciosamente las piezas del poder de su familia. John Mitchell, el hombre conocido como el Segador. Empezando por lo más pequeño, el Segador utilizó sus habilidades excepcionales en inteligencia para descubrir lentamente los secretos que el alcalde Thomas Hastings había creído que jamás serían revelados. Primero, informes financieros secretos sobre los negocios turbios del alcalde aparecieron misteriosamente en los correos de todos los miembros del Consejo Municipal. Cada soborno, cada transacción ilícita, estaba claramente registrada, fríamente documentada con pruebas irrefutables. Poco después, esos documentos confidenciales fueron enviados a periodistas locales. Estalló una tormenta mediática, obligando a Thomas Hastings a correr desesperadamente para apagar los incendios que surgían por todas partes. Pero cuanto más intentaba ocultarlo, más se hundía en la trampa perfecta que el segador le había tendido. Una sensación de pérdida de control comenzó a invadirlo. Thomas Hastings estalló de furia en su oficina, su rostro ardiendo de ira mientras miraba con rabia a su asistente. ¿Cómo se filtró esto? ¿Quién se atreve a desafiarme? El asistente bajó la cabeza, temblando de miedo. Señor, nadie sabe quién está detrás, pero dicen que es invisible, como un fantasma. No podemos rastrearlo. Mientras tanto, Logan Hastings caía en un estado de tensión extrema. Sentía constantemente que alguien lo observaba, una sombra desconocida que no lograba ubicar. Su teléfono recibía mensajes extraños,
imágenes que documentaban cada una de sus acciones oscuras, cosas que creía enterradas para siempre. Una tarde, mientras estaba frente al gimnasio de la escuela, recibió un mensaje desde un número desconocido. Era breve, pero suficiente para helarle la sangre. Sé todo lo que has hecho, Logan, y voy por ti. Logan se estremeció, mirando a su alrededor con pánico. Sentía una mirada fría clavada en su espalda. La confianza absoluta que una vez tuvo, ahora se había transformado en un miedo persistente, que lo perseguía en cada esquina. Esto no puede estar pasando. No puede ser, murmuraba, tratando de calmarse. Pero cuanto más lo negaba, más comprendía la aterradora verdad. El cazador que una vez persiguió a otros, ahora era la presa. En el otro extremo del pueblo, el segador continuaba con su plan de represalia, ejecutado con precisión quirúrgica. John Mitchell permanecía en silencio dentro de un auto viejo, oculto en las sombras, sus ojos fijos en la pantalla de su laptop. Los videos encubiertos que había recolectado de Logan y sus amigos, acosando y agrediendo a Aliyah y a otros estudiantes, habían sido cuidadosamente editados, empaquetados y preparados para enviarse en el momento justo. A su lado, su viejo amigo Marcus Reed observaba con atención, su voz bajando en tono preocupado. John, ¿estás seguro de que esta es la mejor forma? La familia Hastings sigue siendo muy poderosa. No se rendirán fácilmente. El segador giró la mirada hacia Reed, sus ojos tan afilados como el acero. Marcus, en la guerra, la mejor forma de destruir a un enemigo es hacer que se destruyan desde dentro. Solo se necesita un poco de presión, y gente como los Hastings expondrán sus propias debilidades y cobardía. Y cuando eso pase, todo colapsará. Con eso, presionó el botón de enviar. En ese instante, todas las fechorías de Logan se difundieron, propagándose rápidamente por redes sociales y llegando a las bandejas de entrada de profesores y padres. En cuestión de minutos, cada estudiante de la Academia Westfield vio la verdad detrás del carismático y poderoso exterior de Logan Hastings. Al día siguiente, el ambiente en la escuela había cambiado por completo. Las miradas de desprecio, los susurros de crítica, comenzaron a dirigirse hacia Logan. Entró en pánico al darse cuenta de que se estaba convirtiendo en el blanco del aislamiento, del miedo y del odio, justo como lo que él había hecho con Alia. Esa tarde, en la enorme mansión ahora cargada de tensión, Logan temblaba frente a su padre. Thomas Hastings, con el rostro marcado por el cansancio y la presión, gritaba lleno de furia. ¿Qué has hecho, Logan? ¿Cómo pudiste ser tan idiota de dejar que todo esto saliera a la luz? Logan gritó desesperado. Padre, no sé quién lo hizo. Alguien me está vigilando. No puedo controlarlo. Thomas Hastings guardó silencio de repente y entonces lo comprendió. Lo que había temido durante tanto tiempo se estaba haciendo realidad. El hombre que una vez había aterrorizado al mundo militar estaba aquí, en su propio pueblo, decidido a destruir todo lo que había construido. Mirando directamente a los ojos de Logan, Thomas Hastings habló con voz fría, cargada de temor. El segador ha vuelto. La persona que está haciendo esto no es cualquiera. Es el segador y no se detendrá hasta destruir por completo a nuestra familia. Afuera, en la noche silenciosa, John Mitchell estaba de pie, con la mirada firme y decidida. Sabía que su batalla apenas comenzaba, pero también entendía que ahora la familia Hastings realmente estaba entrando en pánico y perdiendo el control. Y en ese momento, mientras Alia estaba sentada junto a su madre, sintió por primera vez en meses un cálido resplandor de esperanza crecer en su interior. Su padre había regresado y cuando él aparecía, la justicia siempre se hacía, sin importar el precio. Durante los días siguientes, la mente de Logan se volvió cada vez más inestable. Ya no se sentía seguro en el pueblo que su padre había gobernado durante tanto tiempo. Las burlas, los susurros de amigos y conocidos, mantenían su rabia al borde de estallar. Desesperado, Logan decidió tomar el control por su cuenta. Una vez más, demostraría que el poder de la familia Hastings no se derrumbaría tan fácilmente. Al caer la tarde, mientras el cielo se oscurecía en un gris profundo, Alia caminaba sola por la calle desierta de siempre, rumbo a casa. Caminaba despacio, con la mente cargada por todo lo que había ocurrido. Pero ese día algo se sentía diferente. El aire estaba tenso, cargado. Al cruzar una esquina poco iluminada, unas figuras aparecieron de repente, bloqueando su camino. Su corazón se aceleró al reconocer a Logan Hastings y sus amigos, Ethan y Trey, con miradas llenas de hostilidad. «Hola, Aliyah», dijo Logan fríamente, con un tono desafiante.
¿De verdad crees que tu padre, ese viejo fantasma, puede protegerte? Vamos a ver si aparece a tiempo hoy. Alia intentó mantenerse calmada, aunque por dentro sentía una creciente inquietud. Logan, has llegado demasiado lejos. Detente ahora antes de que sea demasiado tarde. Logan sonrió con desprecio y dio pasos lentos hacia ella. ¿Demasiado tarde? No lo entiendes, ¿verdad? Esto apenas comienza. Tú y tu pequeña familia pagarán el precio por atreverse a enfrentarse a mí. En ese instante, Ethan y Trey se abalanzaron sobre ella, sujetándola con brusquedad. Alia luchó, pero eran demasiado fuertes. Logan se acercó aún más, con los ojos brillando de crueldad. Veamos si tu padre se atreve a volver a este pueblo después de ver lo que le pasará a su preciosa hija. Pero justo cuando Logan estaba a punto de dar el primer golpe, una voz fría resonó desde la oscuridad, tan afilada como una cuchilla. Logan Hastings, es hora de que entiendas lo que se siente al ser casado. Todos se giraron bruscamente, sus corazones latiendo con fuerza al ver una figura alta e inmóvil en las sombras, con ojos helados y perturbadores. John Mitchell, el segador, había aparecido como un fantasma, tal como Logan temía. Logan vaciló por un momento, pero rápidamente intentó recuperar su falsa seguridad. Viejo, ¿qué crees que puedes hacer aquí? Somos más que tú. El segador avanzó con pasos lentos y firmes, sin mostrar miedo ni duda. En la guerra, los números no importan tanto como la habilidad. Y te advierto, soy muy bueno neutralizando a quienes amenazan a mi hija. Antes de que Logan pudiera responder, el segador se movió con una velocidad fulminante, lanzándose contra Ethan y Trey. En solo unos movimientos rápidos y precisos, los dejó en el suelo, retorciéndose de dolor, sin entender qué les había pasado. Logan entró en pánico y tropezó hacia atrás, pero los ojos fríos y acerados de John Mitchell estaban fijos en él. El hombre al que todo el ejército de alguna vez temió, el segador, estaba ahora frente a él, y Logan comprendió que había cometido el peor error de su vida. «No, no te acerques», gritó Logan, intentando aferrarse a su último rastro de autoridad. Pero su voz estaba hueca, carente de fuerza. El segador se detuvo a pocos pasos de él, con una mirada imponente. «No voy a golpear más fuerte, al menos esta vez, pero esta es tu última advertencia. Si el hijo de los Hastings se atreve a tocar a Alia otra vez, las consecuencias no se detendrán en unas simples heridas como las de hoy». Logan palideció, sus piernas temblaron y cayó al suelo, con los ojos llenos de miedo y desesperación, mientras observaba al hombre que se alejaba, levantando con ternura a su hija del suelo. Alia, abrumada, abrazó a su padre con fuerza, sintiendo por primera vez la protección absoluta de un hombre al que siempre había deseado conocer. John Mitchell le dio unas palmaditas suaves en el hombro. Su voz era firme pero dulce. «Cariño, ya estoy aquí. Nadie volverá a hacerte daño». De camino a casa, en un silencio cálido, Alia miró a su padre con gratitud en los ojos y susurró: «Papá, no sé cómo agradecerte lo suficiente». Mitchell sonrió levemente. Su mirada se suavizó un poco. «Cariño, protegerte es mi deber, pero esta guerra aún no ha terminado. La familia Hastings no se rendirá tan fácilmente. Tenemos que estar preparados». Detrás de ellos, en la carretera oscura, Logan yacía temblando de pánico. Por primera vez en su vida, entendía lo que se sentía ser una presa sin salida. Y comprendía claramente que el poder del que su familia tanto se jactaba ya no era intocable. Porque cuando el segador regresó, todo cambió. Para siempre. Irreversiblemente. Esa noche, mientras el pueblo de Westfield dormía en un aparente sueño pacífico, las redes sociales estallaron de repente con una avalancha de pruebas e información confidencial sobre la brutal verdad que la familia Hastings había intentado ocultar durante años. Fotos, videos documentando transacciones ilegales, sobornos e incluso actos violentos cometidos por Logan y sus amigos fueron poco a poco expuestos al público. En cuestión de horas, todo Westfield despertó con un impacto y una indignación sin precedentes. Todas las miradas se dirigieron a la enorme mansión del alcalde Thomas Hastings, el hombre que antes parecía intocable. Pero ahora su poder y prestigio comenzaban a desmoronarse pedazo a pedazo, como un castillo de arena ante la marea. En su fría y lujosa oficina, Thomas Hastings estaba sentado frente a su computadora, el rostro pálido y tembloroso. Las alertas de noticias aparecían sin cesar, obligándolo a enfrentar la aterradora realidad. Todo lo que había construido se estaba desintegrando rápidamente. Su asistente irrumpió en la sala, con la voz llena de miedo.
Señor, la prensa y los habitantes del pueblo están reunidos fuera de la mansión. ¿Quieren una explicación? Hastings se levantó de golpe, fuera de control, y arrojó un vaso al suelo. ¿Una explicación? ¿Qué puedo decir cuando el mundo entero ya conoce nuestros secretos? Preparen el coche. Tenemos que irnos de inmediato. Preso del pánico, Thomas Hastings reunió documentos importantes y salió a toda prisa por el pasadizo secreto de la parte trasera de la casa. Esperaba escapar del pueblo antes de ser arrestado, pero lo que Hastings no sabía era que, desde las sombras, un hombre había estado observando cada uno de sus movimientos. John Mitchell, el segador. En la silenciosa carretera que salía del pueblo, el auto de lujo de Hastings avanzaba velozmente por la noche, los faros cortando la oscuridad como si trataran de huir de algo invisible, que lo seguía muy de cerca. Pero al llegar a una curva oscura, otro coche apareció de repente, bloqueando el paso. Hastings pisó el freno bruscamente, el corazón latiéndole con fuerza al ver la figura de un hombre alto bajando del vehículo. El segador apareció justo frente a él, como un espectro aguardando en la noche. Thomas Hastings se puso pálido, intentando mantener la compostura, pero su voz temblaba al hablar. Señor Mitchell, está cometiendo un grave error. No tiene idea de con quién se está metiendo. El segador avanzó, sus ojos fríos atravesando al hombre en pánico. Sé exactamente con quién me estoy metiendo. Un hombre corrupto, abusador del poder, que permitió que su hijo torturara a inocentes. Ahora debes pagar por todo lo que has hecho. Hastings retrocedió, tartamudeando con desesperación. Por favor, puedo darte lo que quieras. Dinero, poder, lo que sea. Solo déjame ir. Mitchell solo sonrió con desprecio, dando otro paso hacia adelante, su voz cargada de desprecio y decisión final. No tienes nada que yo quiera, Thomas. Lo único que necesito es justicia. Y ahora la justicia viene por ti. Justo cuando Mitchell se acercaba más, las luces de patrullas iluminaron la escena, rompiendo el silencio de la noche. Las sirenas resonaban a lo lejos, cada vez más cerca. Thomas Hastings temblaba al darse cuenta de que ya no había escapatoria. El segador había preparado todo con precisión, asegurándose de que no pudiera huir de la ley. En cuestión de segundos, los policías llegaron y rodearon la escena. Thomas Hastings quedó inmóvil mientras le colocaban las esposas bajo la cegadora luz de los faros. El segador se hizo a un lado, su mirada fría pero satisfecha al presenciar el momento en que el poder y la arrogancia de la familia Hastings colapsaban por completo. Uno de los oficiales se acercó a Mitchell, asintiendo con gratitud y murmurando: «Gracias, señor. Hemos esperado esta oportunidad por años». Mitchell asintió levemente, luego desapareció en silencio entre las sombras, como siempre lo hacía. En un instante, el hombre se desvaneció sin dejar rastro, dejando solo el eco de una leyenda que ahora todo el pueblo temía y respetaba. A la mañana siguiente, la noticia del arresto de Thomas Hastings se esparció por Westfield como una ola imparable. La gente inundó las calles, con alivio y alegría reflejados en sus rostros. Finalmente, el poder oculto que había controlado el pueblo durante tantos años había sido derrocado. En su pequeña habitación, Alia se sentaba junto a su madre, con los ojos brillando de orgullo y felicidad al ver las imágenes en las noticias de la mañana. Mónica abrazó a su hija con fuerza, la voz temblando de emoción. «Tu padre cumplió su promesa. Volvió y nos protegió». Alia sonrió suavemente, mirando hacia la ventana, donde la luz del sol comenzaba a brillar intensamente, disipando la oscuridad que antes había cubierto su vida. Ahora comprendía que, incluso si su padre debía marcharse otra vez, esta vez había dejado tras de sí un legado poderoso. Un legado de coraje y justicia que nadie en ese pueblo podría olvidar jamás. Porque cuando el segador aparecía, todos sabían que la oscuridad tendría que ceder ante la luz. Y esta vez, la luz de la justicia no se apagaría nunca más. Esa misma noche, tras el colapso absoluto del poder de su padre, Logan Hastings cayó en una profunda desesperación. Ya no tenía amigos ni aliados. Todo lo que una vez poseyó, todo el poder que alguna vez ostentó, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. En la ahora fría y vacía mansión, Logan se acurrucó en una esquina de la habitación, la mente sumida en la rabia y la impotencia. Las burlas, los susurros de desprecio desde cada rincón eran como cuchillas invisibles que cortaban su ya frágil ego. Incapaz de soportar la humillación por más tiempo, Logan tomó una decisión final. Un último plan. Un ataque directo contra la familia Mitchell, los responsables de haber destruido su vida. La noche cayó oscura sobre Westfield,
Una niebla escalofriante se extendía por las calles vacías. En esa oscuridad, Logan conducía rápidamente por caminos angostos, directo hacia la pequeña casa donde sabía que John Mitchell vivía con Alia y Mónica. Dentro del lujoso auto, ahora lleno de odio y sed de venganza, Logan apretaba con fuerza el cuchillo, su mente completamente fuera de control. «No vas a salirte con la tuya», murmuraba Logan para sí mismo, con los ojos desquiciados. «Si yo no puedo tener nada, tú tampoco deberías». El auto se detuvo a unos cuantos metros de la casa de los Mitchell. Logan salió en silencio del vehículo, fundiéndose con la oscuridad, cada paso pesado cargado de odio. Pero lo que no sabía era que el segador siempre había estado preparado para esto. John Mitchell había previsto desde hacía tiempo esta acción final y desesperada de Logan. Dentro de la pequeña casa, todas las luces estaban apagadas, creando la ilusión de que la familia Mitchell dormía profundamente. Logan se acercó sigilosamente a la ventana, observando a su alrededor antes de intentar entrar. Pero justo al pisar la sala de estar, una voz fría sonó detrás de él. ¿De verdad pensaste que no te estaría esperando, Logan? Logan se giró de inmediato. El corazón se le detuvo al ver al segador de pie en la oscuridad, sus ojos fríos y penetrantes, como si pudieran ver directamente su alma. Mitchell había estado allí todo el tiempo, tranquilo e imponente, como un fantasma del pasado del que Logan no podía escapar. ¿Te crees muy superior?, gritó Logan con locura, alzando el cuchillo en la mano. «Me quitaste todo». Mitchell dio pasos lentos y firmes, manteniendo la distancia exacta para que Logan sintiera la presión invisible aplastándolo. «Todo lo que perdiste, te lo causaste tú mismo. Yo solo saqué la verdad a la luz». Logan gritó y se lanzó, furioso, para atacar. Pero Mitchell, con años de experiencia en combate, esquivó el golpe con calma y decisión. La batalla entre los dos estalló con fiereza. Cada movimiento de Logan desesperado, cada contraataque de Mitchell preciso y frío. En la oscuridad, Logan lanzó todo lo que tenía en ataques frenéticos, pero Mitchell siempre estaba un paso por delante. Con cada golpe perfecto, lo empujaba hacia la impotencia, obligándolo a enfrentarse a la cruda verdad. No podía ganar contra el segador. Finalmente, en un breve momento de vulnerabilidad, Mitchell lanzó un golpe decisivo que hizo caer a Logan al suelo. El cuchillo se le escapó de las manos, cayendo con un sonido metálico. Logan yacía inmóvil, jadeando, con los ojos llenos de pánico al mirar al hombre frente a él. «¿Por qué? ¿Por qué no me matas de una vez?», gimió Logan. Mitchell se agachó y con una voz tranquila pero firme le respondió. «No soy un asesino como tú crees. Tienes que vivir, enfrentar la justicia y entender que tus errores y crímenes siempre tendrán consecuencias». En ese momento, las luces intermitentes de los coches de policía iluminaron la ventana, sus sirenas rompiendo el silencio de la noche. Mitchell se incorporó, frío, y fue a abrir la puerta para los agentes que se acercaban. Logan intentó desesperadamente resistirse mientras le colocaban las esposas, pero fue en vano. Sabía que esta vez no habría nadie que viniera a salvarlo. Uno de los oficiales se volvió hacia Mitchell, con el rostro solemne pero lleno de respeto. «Señor Mitchell, le agradecemos mucho por haber resuelto esto sin más víctimas». Mitchell asintió levemente, sus ojos cruzándose una última vez con los de Logan, su voz llena de autoridad pero serena. «Espero que lo entiendas, Logan. El precio del poder y la codicia es muy alto. Vive y recuerda esta lección». Logan fue llevado, girando la cabeza para mirar la casa una última vez. Por primera vez en su vida, entendió que todo lo que había perdido era consecuencia directa de sus propias acciones. En sus ojos solo quedaba arrepentimiento y desesperación. Después de que Logan fue arrestado, Mitchell se volvió hacia su esposa y su hija, quienes estaban de pie en silencio en la esquina de la sala. Alia corrió a abrazar a su padre, su voz quebrada por la emoción. «Papá, por fin se acabó». Mitchell sonrió suavemente, acariciando con ternura el cabello de su hija. «Sí, cariño, pero lo más importante es que por fin se ha hecho justicia». Esa noche, el pueblo de Westfield finalmente cayó en un sueño pacífico, marcando el fin de una era oscura y dando paso a un futuro brillante, lleno de esperanza que nadie olvidaría. En los días siguientes a esa noche decisiva, el pueblo de Westfield pareció despertar a un amanecer completamente diferente. La luz del sol matutino se filtraba por las calles estrechas, disipando la niebla persistente que había ensombrecido la vida de todos por tantos años. La gente de Westfield salió de sus casas con una sensación de alivio, con la fe en la justicia y la verdad restaurada al fin.
Pocos días después del impactante arresto, el alcalde Thomas Hastings y su hijo Logan fueron oficialmente acusados ante la ley con cargos graves. En las portadas de los periódicos y en la televisión, las imágenes de ambos siendo escoltados con uniformes de prisión marcaron el colapso completo de la familia más poderosa del pueblo. Las fuerzas que una vez dependieron de los Hastings para manipular el poder, participar en la corrupción y encubrir crímenes, quedaron expuestas ante la mirada pública. Se lanzaron investigaciones a gran escala, alcanzando cada rincón del gobierno local y del consejo municipal. Ninguno pudo ocultar sus delitos ni los secretos que antes habían sido cuidadosamente protegidos. En la sala del tribunal, Thomas Hastings permanecía con la cabeza baja. Ya no era el hombre orgulloso y arrogante que solía ser. Cada acusación del fiscal era como una hoja fría, pelando metódicamente los secretos sucios que creyó enterrados en la oscuridad para siempre. Logan, sentado junto a su padre, miraba al vacío, observando con impotencia sus manos temblorosas. Por primera vez en su vida, entendía lo que se sentía al ser quien causó dolor a otros. En las bancas de los espectadores, Alia y Mónica observaban el juicio en silencio. La joven apretaba la mano de su madre, con los ojos llenos de confianza y emoción. No muy lejos de ellas, John Mitchell, el segador, lo observaba todo con una calma serena, sus ojos brillando con satisfacción silenciosa y una firme determinación. Tras escuchar las pruebas contundentes y las confesiones desesperadas de los acusados, el juez declaró con voz firme e imparcial: Thomas Hastings, Logan Hastings, estos acusados han abusado de su poder, causando un profundo daño al pueblo de Westfield. Ante la ley, nadie está por encima del juicio. Este tribunal los declara culpables y les impondrá las penas más severas conforme a la justicia. El martillo golpeó con decisión, poniendo fin oficialmente a un capítulo oscuro en la historia del pueblo. El público se puso de pie, aplaudiendo con emoción, con lágrimas y sonrisas mezcladas en el ambiente. Con la caída de los Hastings, Westfield inició rápidamente un periodo de poderosas reformas. Se estableció un nuevo gobierno con personas íntegras y transparentes. Las reuniones del Consejo Municipal se volvieron más abiertas y públicas que nunca, sin espacio para la manipulación o el abuso de poder. Alia fue invitada a hablar en el festival comunitario realizado en la Plaza del Pueblo, el mismo lugar donde antes había soportado burlas y desprecio. De pie frente a todos los habitantes de Westfield, la que antes fue una niña ignorada, ahora brillaba con orgullo. Mi familia y yo sufrimos injusticias, pero gracias al coraje y sacrificio de mi padre, John Mitchell, y a la unidad de todos aquí presentes, hemos demostrado que la justicia siempre prevalece y que la verdad nunca puede ser escondida. Una fuerte ovación estalló desde todos los rincones, y por primera vez, el pueblo de Westfield sintió verdaderamente el poder de la comunidad unida contra la injusticia. El pueblo, antes sumido en la oscuridad del poder y la corrupción, emprendía ahora un nuevo camino, un camino de equidad, transparencia y esperanza. Mientras tanto, John Mitchell observaba desde detrás del escenario, mirando a su hija con orgullo. Marcus Reed, su viejo amigo de los días en el ejército, se acercó y le dio una palmadita en el hombro, lleno de gratitud. John, lograste lo imposible. No solo salvaste a tu familia, salvaste este pueblo. Mitchell asintió suavemente, sus ojos aún fijos en Alia. Marcus, solo hice lo que haría cualquier padre. Lo más importante ahora es que este pueblo tiene una nueva oportunidad para reconstruirse, sin más sombras que lo opaquen. La ceremonia terminó con alegría y esperanza, esparciéndose por cada rincón de Westfield. Las personas caminaban por las calles con el corazón ligero, como si hubieran despertado de una larga pesadilla. Los niños jugaban y reían en la plaza, una imagen que hacía mucho no se veía en ese lugar. En el hogar de los Mitchell, el ambiente se llenaba de calidez. Mónica preparaba la cena. Alia organizaba sus libros, lista para los próximos exámenes. Mitchell estaba en la sala, en silencio, mirando por la ventana, disfrutando de una paz que había olvidado cómo se sentía. Alia se acercó y lo abrazó suavemente por la espalda. Papá, por fin podemos vivir en paz. Mitchell se dio la vuelta y sonrió con dulzura, sus ojos llenos de ternura. Sí, cariño, pero lo más importante es que hoy, la justicia realmente ha triunfado. El suave atardecer proyectaba su luz dorada sobre Westfield, marcando el final de un largo día. Un nuevo capítulo había comenzado de verdad, uno donde la justicia ya no era un sueño lejano, sino la base de todo. Porque desde ese día todos sabían que sin importar cuán oscura sea la noche,
La luz y la verdad siempre prevalecerán. Tras los dolorosos pero orgullosos acontecimientos, la familia Mitchell por fin encontró la paz que alguna vez pensaron que jamás volvería. Westfield entraba ahora en una nueva etapa, una de luz, esperanza y unidad entre quienes habían soportado tanto sufrimiento. Poco a poco, las heridas psicológicas de Mónica y Alia comenzaron a sanar. En su pequeño y acogedor hogar, las cenas se volvieron más animadas que nunca. Risas, conversaciones y recuerdos olvidados llenaban cada rincón de la casa. Mónica, tras un largo periodo de presión, había redescubierto la alegría en su nuevo trabajo en el hospital local. Se convirtió en una figura inspiradora, ayudando y cuidando a quienes habían sufrido como ella. Al ver la sonrisa regresar al rostro de su madre, Alia sintió que todo su mundo se estaba reconstruyendo. Mientras tanto, Alia continuó dedicándose a sus estudios. Después de todo lo que había vivido, la joven comprendía más que nunca el valor de luchar por la verdad y la justicia. En la Academia Westfield, donde antes fue víctima de acoso, Alia se había convertido ahora en un símbolo de valentía y perseverancia. No solo sus compañeros, sino también maestros y personal de la escuela la admiraban y respetaban. Finalmente llegó el día de la graduación. En la solemne ceremonia celebrada en el gran salón de la escuela, Alia subió al escenario como la mejor estudiante de su promoción. Frente a todos los alumnos, padres y profesores, habló con confianza y emoción. Los desafíos que enfrentamos no nos definen. Lo que realmente importa es cómo elegimos levantarnos y enfrentarlos. Alguna vez pensé que tenía que luchar sola, pero ahora me doy cuenta de que siempre tenemos fuerza en quienes nos aman y creen en nosotros. El auditorio estalló en aplausos, con muchos incapaces de ocultar su emoción ante las palabras sinceras e inspiradoras de Alia. Al terminar la ceremonia, la directora le dio una noticia emocionante. Había obtenido una prestigiosa beca completa para la Universidad de Harvard, la escuela con la que siempre soñó. Al bajar del escenario, Alia corrió rápidamente hacia sus padres, con el rostro radiante de felicidad pura. Mónica la abrazó con fuerza, las lágrimas rodando por su rostro lleno de orgullo y emoción. «Hija mía, lo lograste. Estoy tan orgullosa de ti». John Mitchell estaba junto a ellas, sus ojos silenciosos pero llenos de amor y orgullo por su hija. El hombre que una vez fue una temida leyenda militar, ahora se mostraba como un simple padre, feliz de ver a su hija triunfar. Puso suavemente su mano sobre el hombro de Alia, su voz cálida pero firme. «Cariño, hoy es el día más grande de mi vida. Has demostrado a todos que la verdadera fuerza viene del corazón, del coraje y de creer en la verdad». Después de la ceremonia, la familia Mitchell regresó a casa, donde el calor de la unidad y el consuelo siempre prevalecía. Esa noche, Marcus Reed pasó a visitarlos, trayendo consigo alegres historias del pasado, ayudando a que la familia se sintiera aún más unida y feliz. Cuando cayó la noche en su pequeña habitación, Alia se acercó a su padre y le preguntó con suavidad: «Papá, ¿qué harás ahora? ¿Te irás a algún lado?». Mitchell sonrió dulcemente, mirando profundamente a los ojos de su hija. «No voy a irme a ningún lado, cariño. Pase lo que pase, quiero estar cerca de ti, protegiéndote en silencio y viéndote crecer». Alia abrazó a su padre con fuerza, sintiendo un profundo sentido de calidez y seguridad. Sabía que, aunque el hombre legendario frente a ella aún mantenía cierto aire de misterio, su corazón siempre estaba con su familia, listo para permanecer a su lado y protegerla de cualquier peligro en el futuro. Westfield, bajo la luz de un nuevo día, brillaba más luminosa y vibrante que nunca. Aquellos que habían sido heridos ahora habían aprendido a perdonar y seguir adelante. Nuevas semillas estaban creciendo en un entorno de fe y esperanza. Para Alia Mitchell, la vida en Harvard abriría un nuevo capítulo lleno de oportunidades y emocionantes desafíos. Pero ella sabía que, sin importar a dónde fuera, su padre siempre la observaría en silencio, como un protector invisible, listo para aparecer cuando más lo necesitara. De pie frente a las puertas de la prestigiosa universidad, Alia respiró hondo, con los ojos brillando de confianza y determinación. «Estoy lista para el futuro». A lo lejos, bajo la sombra de un árbol cercano, John Mitchell permanecía en silencio, observando cómo su hija entraba en el brillante futuro que verdaderamente merecía. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, serena y llena de paz. El segador tal vez siempre seguiría siendo un fantasma misterioso en la historia militar, pero de ahora en adelante era simplemente John Mitchell, un padre devoto, siempre allí, en silencio, protegiendo a su hija de las tormentas de la vida.
porque entendía muy bien que la victoria más importante en la vida no eran las batallas en el campo de guerra, sino ver a su hija, una niña que había soportado tanto sufrimiento, crecer fuerte y caminar hacia el futuro con una fe inquebrantable en la verdad y la justicia. Y esa, en verdad, era la herencia que el segador deseaba dejarle al mundo. Así concluye el dramático y emotivo viaje de la familia Mitchell, dejando una profunda lección sobre la fuerza de la justicia, el valor y el amor familiar. A través de esta historia, vemos claramente que no importa cuán poderosa parezca la oscuridad o la injusticia, al final, la luz y la verdad siempre prevalecen. ¿Qué piensas de las acciones del segador al proteger a su hija de la injusticia? Si tú hubieras estado en su lugar, ¿habrías hecho lo mismo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, no olvides dar like, compartir el video con tus amigos y suscribirte al canal para más relatos emocionantes. Gracias por acompañarnos y nos vemos en los próximos videos.